Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este módulo sobre backtesting. Y bueno, ¿qué es el backtesting? Es la forma en la que vamos a analizar el desempeño de nuestra estrategia de trading y vamos a simular un escenario en el cual vamos a preguntarnos ¿qué hubiese pasado si hubiera ejecutado el algoritmo de trading a partir de cierta fecha? Como tal, podemos medir diferentes elementos. Vamos a medir los retornos en porcentaje, el número de trades y el porcentaje de efectividad y el P&L. Bueno, el porcentaje de efectividad y el P&L son elementos en los cuales asumimos que hemos cerrado posiciones. Entonces, no necesariamente todas estrategias van a cerrar posiciones, unas lo van a hacer, otras no lo van a hacer. Vamos a revisar el escenario de nuestra estrategia de bandas de Bollinger, es decir, de nuestra estrategia de regresión a la media, en la cual pues evidentemente aquí podemos comprar largo y vender en corto, por lo que siempre o posiblemente siempre vamos a tener posiciones abiertas. Entonces la idea de este caso en este backtest sobre el regreso a la media pues es precisamente ver nuestro rendimiento o en este caso retorno. Muy importante, como yo lo he mencionado, nosotros no debemos de ajustar nuestra estrategia a nuestro backtest. Es decir, no vamos a modificar parámetros de nuestra estrategia para mejorar el backtest. Sí lo podemos hacer y es recomendable hacerlo, pero muy sutilmente. Es decir, modificar un parámetro tal vez como el time frame, tal vez el tamaño de la posición, setear stop loss, etcétera, cosas de esa naturaleza, o profit taking orders, pero como tal no debemos de modificar mucho nuestra estrategia cuando hayamos revisado el backtest. Y bueno, este es un error principal, es el principal error que tenemos siempre al crear estrategias de trading. Y bueno, ¿cuáles son las mejores prácticas? Como tal, iterar hasta 2 veces en una misma estrategia, es decir, una vez que ya hemos creado la estrategia, hasta 2 veces la podemos modificar con base en nuestro backtest. Vamos a evitar el looking forward bias, que es precisamente usar datos del futuro para predecir el pasado, cosa que pues no se puede, pero muchas veces se utiliza. Y tomar en cuenta también el slippage de nuestras simulaciones. El slippage como tal es cuando no siempre vamos a poder obtener el precio que queramos. Entonces por ahí va a haber una diferencia en cuanto a porcentaje. Esto efectivamente va a alterar el precio promedio de nuestras órdenes. Y también hay que tomar en cuenta el costo de las transacciones. Dependiendo el tipo de exchange o sí, prácticamente lo que estemos tradeando, ya sea si es spot o en este caso que lo estamos haciendo para el exchange de Bybit donde tenemos futuros, pues bueno, el costo de las transacciones es diferente, ¿no? En el caso de futuros como Bybit, lo que vamos a tomar en cuenta es el precio de fondeo. Entonces existe un precio de fondeo, los cortos le pagan a los largos dependiendo de la tasa o los largos a los cortos. Entonces, bueno, de esto se va a tratar este módulo y pasaremos ahora a la parte de simulación direccional. Y bueno, es la forma en la cual nosotros vamos a simular nuestro trading y pues prácticamente vamos a iterar una lista ordenada, es decir, una vez que ya hayamos obtenido los puntos de compra de nuestra estrategia de trade, pues evidentemente vamos a simularlas para ver cómo se hubiera visto, ¿no? Entonces vamos a simular todos los elementos de nuestro time frame y los evaluaremos en Python, ¿no? Entonces vamos directamente a ver cómo se ven estos resultados. Entonces lo primero que tengo que hacer es importar mi librería de NumPy, también mi librería de pandas, matplotlib. Vamos a importar aquí la librería de time y la parte de datos la vamos a obtener nuevamente de esta librería que es getBybitData, que ya le estaremos mencionando cuando veamos la implementación. Y algo muy curioso, vamos a importar de nuestra librería de regresión a la media, es decir, del script que hemos generado, vamos a importar applyMeanReverse y la función para plotear, ¿no? Entonces vamos a empezar a ejecutar este código. Importamos nuestras librerías, después vamos a obtener datos. Como se dan cuenta, ahorita estoy obteniendo velas de 30 minutos para mi algoritmo de regresión a la media.
y vamos a aplicar nuestro algoritmo, ¿no? Entonces prácticamente la señal es vacía, es decir que pues no, en este momento no vamos a obtener nada. Sin embargo, lo que queremos es esta parte de aquí, la función que se llama DataBands. Entonces, ¿qué vamos a crear de aquí? Pues simplemente esta columna, la de side, y el precio de cierre también. Esto nos va a servir para pues armar nuestro backtest. ¿Qué vamos a hacer después? Bueno, vamos a plotear un poco la estrategia para recordar cómo se ve, y prácticamente luce de esta forma, ¿no? Recordemos que tenemos las bandas de Bollinger. La banda naranja pues es la banda superior, la banda verde la banda inferior, y donde tenemos los triangulitos, ya sea en la parte de arriba es venta, en la parte de abajo es compra, ¿no? Venta, compra, venta, 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 compra, compra. Y bueno, prácticamente así funciona nuestra estrategia. ¿Qué queremos validar ahora, no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a rellenar los datos, recordando nuevamente nuestro data frame. Aquí la columna de side vamos a rellenarla con ceros. ¿Por qué? Para tener elementos completos. Listo, esto lo vamos a llenar utilizando el método fillNA. InPlaceTrue, que quiere decir que vamos a modificar el mismo data frame. Después vamos a empezar con los valores iniciales de la estrategia, una lista, en este caso que va a ser nuestro backtest, el número de contratos que vamos a estar tradeando. En este caso lo he puesto de manera fija, entonces siempre vamos a asumir que vamos a hacer el trade con el mismo número de contratos. Un contrato para el caso de Bybit quiere decir un contrato igual a $1, ¿no? Entonces prácticamente aquí estaremos haciendo trade con $10. Nuestro tick de referencia, que es USD contra Bitcoin, y la posición inicial, es decir, vamos a partir de cero, que no tenemos nada como en posición. Entonces, ¿qué queremos hacer? Vamos a iterar dentro de nuestro data frame, en este caso DataBands. Y bueno, en este data frame vamos primero a extraer el precio de cierre. Después vamos a crear otra variable que se va a llamar dirección, que va a ser nuestro lado. En dado caso de que el lado sea 0, es decir, de que no tomemos ninguna posición, el valor del orden va a ser 0 porque no vamos a hacer nada, y vamos a agregar los elementos a esta lista que hemos llamado backtest. Como tal, vamos a agregar una lista dentro de otra lista, ¿no? Entonces esta lista va a tener datos de posición inicial, en este caso la posición inicial es 0, el precio, que es igual al precio de cierre de la iteración, la dirección, en este caso la dirección va a ser el side, y es por eso que les mencionaba que hay que tener elementos completos, y por eso los rellenamos anteriormente, ¿no? Y finalmente el valor de la orden. En este caso el valor de la orden pues es 0. Y bueno, vamos a dar continue para que pues continúe la iteración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos el side 1? Es decir, que estamos comprando. Vamos a imprimir comprando tantos contratos de USD dólar a tal precio de Bitcoin, ¿no? ¿Cuál es el valor de nuestra orden? Pues como tal es el número de contratos entre el precio de cierre de ese momento. La posición inicial nuevamente va a ser pues nuestra posición inicial más el número de contratos, y todo esto lo vamos a agregar a la lista. Aquí le he puesto la parte de time.sleep5 para poderlo ver en pantalla, y aquí tenemos. Después vamos a hacer el ejercicio para las ventas en corto, ¿no? Entonces para cuando tengamos -1 quiere decir que estamos vendiendo. Vamos a sacar lo mismo, el valor de la orden, que es el número de contratos entre el precio de cierre. Este valor de la orden está en Bitcoin, entonces hay que tener cuidado para no confundirnos las unidades dólares, Bitcoin, ¿ok? La posición inicial nuevamente va a ser la posición inicial menos el número de contratos. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo. Nuevamente vamos a agregar todo esto a nuestra lista de backtest, y finalmente lo que vamos a querer hacer es construir un data frame, ¿no? Vamos a pasarle la lista que contiene sublistas, generamos un data frame, le agregamos el nombre a las columnas, en este caso posiciones, precio de cierre, la dirección, el valor de la orden, y después vamos a revisar datos importantes sobre nuestro backtest. El primer dato importante es el número de trades que hemos realizado. En este caso pues vamos a hacer la suma de las órdenes tanto de venta como de compra. Después vamos a ver la distribución. En este caso lo vamos a plotear con barras, y bueno, vamos a ejecutar esta simulación. Entonces vamos a hacerlo de esta forma,
Y como ven, aquí empieza el algoritmo a ejecutarse. Como tal, lo que estamos haciendo es simplemente ver el resultado en tiempo, por así decirlo, real de nuestra simulación, comprando, vendiendo, vendiendo. Esta es una estrategia. Ahorita vamos a ver qué tan cargada está a compra o venta. Recordemos que en estos momentos, siendo lunes 15 de marzo, tenemos una tendencia alcista en Bitcoin. Por lo tanto, en este caso, como es una tendencia alcista bastante pronunciada, la estrategia de regresión a la media va a tender a vender. ¿Por qué? Porque hay muchos valores que están tocando la banda alta, por lo tanto vamos a abrir muchas ventas en corto y ya después veremos en la segunda parte de este módulo cómo se ve la rentabilidad de nuestra estrategia, ¿no? A ver si es adecuado hacerlo o no hacerlo. Y nada, vamos a esperar un poco más a que se termine de ejecutar esta simulación. Esta es una simulación direccional, entonces estamos simulando de manera, digamos, pasada al presente cómo se hubiera visto nuestra estrategia, ¿no? Aquí lo que queremos sacar son las compras, las ventas, sacar el valor de nuestra orden y por ahí también tener esta parte del precio de cierre para poder hacer con esto nuestro profit and loss en el segundo video de este módulo. Entonces vamos a seguir esperando un poco. Aquí yo le puse, les comento, la parte de time sleep para pues que precisamente podamos leer cómo se va viendo la simulación. Entonces aquí podemos ver que tenemos ventas de 400, 300, bueno, estamos cortos en Bitcoin en este momento y vemos que el precio va subiendo acá, tac, 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 y pues nosotros seguimos vendiendo, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de hacer como trading con futuros? Pues que tienes ventas en corto. Muchas veces pues no tenemos ventas en cortos en otros exchanges o en otro tipo de activos y bueno, con los futuros esto es posible. Entonces vamos a ver cómo se ve nuestro data frame de backtest. Como tal tiene 4 columnas, posiciones, es decir, cuánto he comprado o vendido, el precio de cierre a ese momento. Aquí recordemos que el índice son velas de 30 minutos, la dirección, pues bueno, si es 0, pues es que no he hecho nada, 1 positivo, compra, -1, venta, y el valor de nuestra orden en Bitcoin. Entonces aquí vemos que hasta el índice 31 he comprado a este precio y bueno, prácticamente bueno, así se va construyendo nuestra simulación direccional. Entonces vamos a seguir revisando cómo construir ya, digamos, la curva de rentabilidad de nuestra estrategia en el próximo video. Y nada, si tienen alguna duda, por favor coméntenla en Discord. Manden un correo a info@pipro y con mucho gusto pues los apoyaremos en lo que se pueda. Vamos a dejar aquí el video y nos vemos hasta la próxima. Bienvenidos nuevamente a este módulo de backtesting y en el último video me faltó precisamente revisar la parte de número de trades y la distribución. Entonces ya revisamos cómo se armó este data frame de backtest. Ahora bien, el número de trades como tal tenemos que son 218 y aquí en plots vamos a ver la distribución. Como les comento, está más cargada, en este caso a posiciones en corto, 120 y tantos, y la parte de compras pues es alrededor de los 80. ¿Por qué es muy importante revisar la parte de distribución? Bueno, porque muchas veces lo que queremos hacer es precisamente comprar y vender para tomar profit. Muchas veces esto no es posible, muchas veces por tendencia o propiamente porque nuestra estrategia está mal planteada, vamos a tener distribuciones completamente cargadas en corto o cargadas a largo, y lo ideal es tener una distribución balanceada. Estoy hablando de un 40-60, lo mucho sí, un valor extremo podría ser 35-65, ya está muy cargada nuestra estrategia, ¿no? Entonces vamos a procurar que esté balanceada. Esa es una de las cosas que tenemos que revisar siempre que hagamos el backtest y vaya, por eso lo comento. Ahora bien, vamos a revisar un poquito más, en este caso, sobre el Profit and Loss. Entonces el Profit and Loss es la forma en la que vamos a simular nuestras posiciones tanto en cash de un activo y se calcula nuevamente de manera iterativa y normalmente debemos de incluir costos de transacción. Entonces cabe recordar que existen diferentes tipos de trade. En este caso, ¿por qué digo diferentes tipos de trade? Porque estamos haciendo trade
con diferentes activos. En este caso es criptomonedas, estamos utilizando el exchange de Bybit y por lo tanto tenemos contratos futuros. Esto que nos permite utilizar algo que se llama leverage, y leverage como tal es pedir dinero prestado. Podemos pedir hasta 100 veces el dinero que tenemos, lo cual pues eso va a aumentar nuestra curva de rentabilidad, pero a su vez implica un mayor riesgo que veremos ya por ahí a detalle cuando hablemos un poco de métricas de riesgo. Y nada, vamos a continuar nuevamente con Python y vamos a continuar utilizando este mismo script. ¿Qué es lo que queremos ver ahora? Bueno, primero necesitamos sacar el precio promedio de nuestras posiciones. El precio promedio es muy importante cuando estamos haciendo exchange, que diga trading sobre futuros perpetuos, porque normalmente vamos a estar comprando continuamente. Entonces el precio ahí pues vamos a tener algo que se llama, lo vamos a manejar como precio, bueno, se llama como el precio, el rolling, a ver, un segundo, se llama pues vamos a ir costeando nuestros trades. En este caso realmente lo que quiero decir es que muchas veces vamos a comprar, no sé, a 20 pesos, luego vamos a comprar a 18, luego vamos a comprar a 17 y al final nuestro precio va a ir disminuyendo porque pues lo vamos a ir promediando, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que sacar sí o sí. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a tener una curva de rentabilidad. Ok, entonces lo primero que vamos a sacar es, bueno, vamos a empezar con un precio promedio de 0. ¿Por qué? Porque asumimos que nuestra posición es 0. Vamos a crear nuevamente una lista donde vamos a obtener o vamos a estar guardando estos precios promedios y después vamos a iterar en nuestro backtest. Ok, este fue el data frame que creamos en el video anterior y lo primero que queremos hacer es, vamos a preguntarnos, vamos a abrir nuevamente este data frame y queremos ver, ¿no? La primera condición es si la dirección es diferente de 0, es decir que si hubo algún trade, y la posición es diferente de 0, es decir que no estamos neteando ninguna posición. Lo que vamos a hacer en este caso es, bueno, vamos a considerar dos escenarios. Uno, si el precio promedio es 0, quiere decir que posiblemente estamos abriendo apenas una posición, por lo tanto nuestro precio promedio pues es el último valor, ¿no? En este caso el precio de cierre. De lo contrario, vamos a generar los pesos de las posiciones. Ahorita lo voy a explicar un poquito más a detalle con ayuda de Excel, pero lo que quiero sacar es prácticamente los pesos. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder ponderar, ¿no? Entonces vaya, antes de entrar a explicar este bloque de código, pues vamos a revisarlo cómo se ve en Excel, ¿no? Entonces este es un ejemplo del promedio de las órdenes. Entonces en el escenario donde, por ejemplo, tenemos o compramos 10 órdenes, este por ejemplo va a ser T-1 y este va a ser T0. Entonces en T-1 tengo 30 órdenes, es decir que yo ya había comprado 30 órdenes a este precio y luego compro otras 10 órdenes a este precio, por lo tanto voy a tener un total de 40 órdenes. ¿Cómo se calcula esto? Pues muy fácil. Voy a sacar el peso de mi valor inicial o de mis órdenes iniciales y el peso de mis órdenes nuevas, ¿no? En este caso, pues bueno, como lo estoy calculando, bueno, la suma de estos dos es 40, entonces sería como 30 sobre 40, que es el 75%. Y de este lado el peso sería 10 sobre 40, que sería el 25%, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy calculando este valor? Pues prácticamente estoy calculando el peso por el precio a ese momento. Nuevamente aquí es lo mismo, el peso de la orden por el precio a ese momento y finalmente lo sumo, ¿no? Entonces prácticamente esto de aquí, este valor es el precio ponderado final y pues es el precio que yo voy a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque pues prácticamente hice esta manipulación, ¿no? Tenía 30, le agregué 10, el precio aquí subió, por lo tanto mi precio de referencia pues también sube, ¿no? No va a ser este, tampoco va a ser este, va a ser una combinación de ambos. Entonces prácticamente esto es de lo que se trata, sacar el precio promedio. Y vamos a regresar a Spider. Entonces voy a cerrar estos data frames y nada. Entonces aquí lo que estoy sacando es el total de la posición. Entonces yo estoy asumiendo el total de la posición, en este caso como el último valor, ¿no? Y el primer valor pues en este caso
el valor inmediato anterior. ¿Por qué? Vamos a suponer este caso, ¿no? Donde, por ejemplo, acá tengo 30, 40 y 60, ¿no? Entonces yo asumo que el número final es más grande que el anterior, ¿no? Entonces para ese escenario pues voy a sacar precisamente esto. Si las posiciones se acumulan, si es decir que para el escenario que las posiciones se acumulan, pues voy a sacar el valor absoluto del último registro. Si es mayor al del registro anterior, pues bueno, quiere decir que acumulé posiciones. Por lo tanto, ¿cómo voy a calcular el primer peso? Pues bueno, voy a calcular el tamaño inicial, en este caso que es la posición menos 1 de donde estoy parado, ¿no? Row en este caso es la fila donde estoy iterando, y pues bueno, y de x menos 1 es la fila anterior, ¿no? Esta es una manera de llamarlo cuando utilizas el método backtest iterRows. Como tal te regresa una tupla donde tienes el índice y en el otro espacio de la tupla tienes la fila, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a validar que tengan, o sea, que sea mayor el último registro. De ser así, pues bueno, vamos a sacar esta división, ¿no? Que es como el número pequeño entre el número grande, y vamos a calcular el peso del otro valor, pues 1 menos el primer peso. Ok, esto es como sencillo. Ahora bien, vamos a calcular el precio promedio. El precio promedio, pues evidentemente lo vamos a sacar sacando como el peso por el precio promedio. Aquí, ojo, aquí no lo vamos a calcular sobre el último precio de cierre, porque el precio de cierre pues es diferente al valor que ya traíamos cargando, ¿no? Entonces por eso vamos a calcular el primer peso por el precio promedio. Y evidentemente el último valor pues va a ser igual al último peso por el último valor. En este caso, backtest, close, la fila de close y el row, ¿no? Finalmente pues los vamos a sumar y eso me va a dar mi precio promedio nuevo. De lo contrario, es decir, si este valor, si estoy cerrando posiciones, pues prácticamente yo las estoy cerrando al último precio promedio, por lo tanto ahí no hay como ningún cálculo que hacer, ¿no? Simplemente cuando cierro una posición, pues yo sigo teniendo el precio promedio que tenía, ¿no? Ok, entonces este es el escenario donde tengo posiciones, más bien donde hago un trade, que es decir que la dirección es diferente de cero, y también tengo posiciones. ¿Qué pasa cuando hago alguna, ¿cómo se llama? Alguna posición, más bien hago alguna venta, pero mi posición es cero, pues ahí mi valor promedio pues va a ser cero, ¿no? Porque no estoy tradeando nada, simplemente estoy cerrando, neteando. Y en el caso donde la dirección sea cero y pues mi posición también sea cero, pues igual voy a agregar nada. Y finalmente, en todo lo contrario, es decir, como en los espacios faltantes, pues lo que voy a hacer es voy a agregar el precio promedio que ya había calculado, o el inmediato anterior, por así decirlo, ¿no? Y después de esto lo que voy a hacer es voy a agregarlo dentro de mi mismo data frame. La lista que he creado aquí, pues la voy a agregar como una columna, ¿no? Entonces vamos a hacer esta parte de acá, F9 para simular, y vamos a ver nuevamente cómo se va viendo nuestro backtest. Entonces aquí vemos que mi posición es 0, la dirección es 0, es decir, no he hecho nada, y pum, posición 10, compro. Entonces este es mi precio de cierre, por lo tanto este es mi precio promedio. Y como ven, aquí mantengo el mismo precio promedio porque no he comprado más. Por ejemplo, aquí vendo, y aquí como ya neté, pues bueno, ya no tengo precio promedio. Entonces aquí vuelvo a vender, entonces obtengo el mismo valor, y aquí vuelvo a vender otros 10, y como ven, aquí tengo 34,000 y aquí ya tengo 35,026, ¿no? Sin embargo, yo compré a 34,754, volví a comprar a 35,299, sin embargo, mi precio promedio es 35,026. No es este, tampoco es este, sino es el promedio. Y bueno, así prácticamente lo voy haciendo para todas las iteraciones, y aquí ya voy calculando mi precio promedio. Entonces este precio promedio es muy importante, y ahorita van a ver por qué. Ok, porque es muy importante, porque bueno, gracias al precio promedio yo voy a poder calcular la rentabilidad de mi estrategia, ¿no?
Entonces voy a generar una función que se llame getProfit, donde va a recibir una fila. ¿Por qué? Porque pues lo voy a utilizar para, digamos, en un tipo de iteración. Entonces voy a tener un escenario donde mis posiciones son menores a 0, es decir, voy corto. Entonces cuando yo voy corto, ¿cómo voy a sacar el retorno? Para eso vamos a hacer uso nuevamente del fabuloso Excel. Y por ejemplo, yo tengo el precio promedio, ¿no? Entonces aquí vamos a cambiar la columna a close. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mi precio de cierre es 55 y mi precio promedio es 54? Pues bueno, prácticamente pues aquí ya perdí dinero, por lo tanto en este caso que sería, por ejemplo, la operación sería B10, en este caso mi precio promedio sobre mi precio de cierre me va a dar este valor, pero este valor hay que restarle 1 para sacar el porcentaje de rentabilidad. En este caso, como yo voy corto, que diga, como estoy largo, pues aquí perdí dinero, pero en el caso contrario de que estuviera corto, pues aquí estaría yo pues ganando un poco de plata, ¿no? ¿Cuál es la única diferencia entre el precio de cierre y el precio promedio entre largos y cortos? Que bueno, cuando es un precio largo o cuando yo tengo una posición larga, lo calculo pues tal cual como lo tengo aquí, el precio promedio entre el precio de cierre. Sin embargo, cuando es una posición corta, pues lo multiplico por -1 porque pues estoy haciendo lo contrario, ¿no? Entonces prácticamente esta partecita de aquí es el secreto para calcular la rentabilidad. Y regresemos a Spider. Entonces, como ya lo mencioné, si la posición es menor a 0, es decir, tengo posiciones cortas, pues nuevamente divido el precio promedio entre el precio de cierre, le resto 1 y luego lo multiplico por -1 y pues bueno, ese va a ser mi retorno para posiciones cortas. Para posiciones largas, pues va a ser lo mismo, pero sin esta multiplicación de -1. ¿Ok? De lo contrario, pues mi retorno es 0. ¿Por qué? Porque pues no tengo posición. Entonces vamos a ejecutar esto de aquí y finalmente pues vamos a construir nuestra curva de rentabilidad. ¿Cómo vamos a aplicar esta función? Pues básico, muy fácil. Vamos a crear una nueva columna que se va a llamar retornos. Vamos a utilizar el método apply sobre todo el data frame. Entonces vamos a aplicar una función lambda donde prácticamente le vamos a pasar la línea o la fila. Esa fila pues la vamos a meter dentro de nuestra función. Y nada, vamos a ponerle el parámetro axis 1. ¿Para qué? Para que lo haga por filas. Vamos a ejecutar esta línea. Y vamos cómo se ve nuestro backtest. A ver, backtest, aquí está. Entonces ya le hemos agregado una nueva columna. Estos son nuestros retornos. Y así lo vamos viendo, ¿no? Ahora bien, lo que queremos es sacarlo en porcentaje. Por lo tanto vamos a multiplicarlo por 100. Y vamos a plotearlo. Ok, entonces vamos a revisar nuestro plot. Badabim, badabam. Como se dan cuenta, empezamos prácticamente en 0. ¿Por qué? Porque no teníamos posiciones. Luego vemos que hicimos una compra, el precio empezó a subir y este es nuestro retorno hoy en porcentaje, ¿no? Entonces aquí nuestra estrategia de trading pues no es ni buena ni mala. O sea, tuvo un momento malo donde tuvimos una pérdida casi del 15%, pero luego dio la vuelta y tuvimos una ganancia del casi 15%. Bueno, ahorita al final se encuentra en pérdida, prácticamente a casi al 0%. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos en cómo leemos estas curvas, ¿no? Al final, como nosotros estamos tradeando futuros, asumimos que vamos a tener casi siempre posiciones abiertas. Entonces, posiblemente en términos reales esto sea mayor dependiendo de la tasa de fondeo. ¿Por qué? Porque ahí nos van a estar pagando los largos, le van a pagar a los cortos. ¿Por qué? Porque como la tendencia es alcista, pues hay gente que está apalancada, por lo tanto las posiciones largas son más populares, lo que quiere decir que pues los largos le pagan a los cortos, ¿no? Entonces la tasa de fondeo es por ahí un detalle el cual tenemos que tratar. Y pues nada, prácticamente así se ve nuestra estrategia. Como tal, este no es el Profit and Loss completo. El Profit and Loss completo realmente es difícil hacerlo para una estrategia, digamos, continua, porque el Profit and Loss es dependiendo cómo vayas cerrando tus posiciones, pues vas como asegurando profits, ¿no?
Aquí estamos partiendo prácticamente de que tenemos muchas posiciones abiertas y por eso pues vamos a calcular primero una curva de rentabilidad. Entonces prácticamente eso es todo lo que necesitamos saber para hacer el backtest de nuestra estrategia. Prácticamente así se vería. Tuvo una pérdida así, luego se recuperó también, y si en alguno de estos momentos hubiéramos cerrado la estrategia, hubiésemos cerrado la estrategia con pérdida o con ganancia, dependiendo, ¿no? Y pues nada, prácticamente de eso trata el backtest. Con esto que tengan es suficiente, no hay necesidad de hacer un profit and loss como tan detallado. ¿Por qué? Porque es una estrategia continua y precisamente el exchange o el hacer trading sobre futuros perpetuos pues nos da esta flexibilidad, ¿no? El profit and loss es más cuando tenemos un exchange tradicional como puede ser Bitso, donde no tenemos ventas en cortos. Entonces ahí cada que compramos y vendemos pues cerramos una posición y aseguramos un profit. Pero en este caso, como compramos y vendemos, siempre vamos a ir neteando posiciones, por lo tanto va a ser muy complicado hacer un profit and loss hasta que ya lo hayamos hecho, ¿no? Hasta que ya hayamos cerrado todo. Y nada, pues bueno, prácticamente ese es el módulo de backtesting. Espero haya quedado claro, y nuevamente si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor comentarlo en Discord, si no pues mandar un correo a info@pipro y pues con mucho gusto les estaremos ayudando en lo que podamos. Y vamos a dejar aquí el video, vamos a continuar en el próximo módulo con métricas de riesgo, que se va a relacionar un poco con lo que hemos visto, y de tal forma pues bueno, vamos a asegurar que nuestra estrategia funcione para evitar perder nuestro dinero. Y pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo módulo.